Yo digo mucho que el rol de las editoras de género, redactora jefa de género, hay diferentes formas de llamarlo, es algo que es nuevo y que por tanto estamos construyendo. Porque no sabemos bien qué es, en el sentido de que no hay como una trayectoria tan clara como para quizá tener las funciones o los objetivos tan acotados. Entonces creo que es algo que estamos construyendo, que cada cual en su medio quizá tiene una forma de hacer, unas prioridades y que estamos entre todas viendo un poco por dónde va. Creo que hay un objetivo fundamental que es adaptarse, que el periodismo que hacemos y que los medios de comunicación actuales se adapten a una sociedad que ha cambiado vertiginosamente además en los últimos años y que demanda que esa igualdad llegue al periodismo que hacemos y pueda representar mejor a la sociedad y responder al cambio, responder a esa demanda de igualdad y no ser aún una rémora que reproduce estereotipos, roles, jerarquías como obsoletas. Eso es lo general, claro. Luego, si hablamos más de lo concreto, pues creo que en el caso, desde luego, de la redactora jefa de género en el diario.es, la idea es que sea una figura que ayude a transversalizar la perspectiva de género en el periodismo que hacemos. No tanto para nada ser una jefa como de sección o de área, de hecho no tenemos sección de género como tal, porque no se trata de que sea un contenedor o algo que pueda limitar lo que hay ahí, sino al contrario, una facilitadora de esa perspectiva de género en todas las secciones, y eso implica, ¿no?, desde enfoques hasta pensar en maneras eh, bueno, de expresar las cosas de otra manera, empezar enfoques, en pensar coberturas, pero también, por ejemplo, en cuestionar bueno, el equilibrio de nuestros espacios de opinión o de nuestras fuentes. Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es la convicción. Eh, Creo que hasta ahora los medios de comunicación que han puesto en marcha algún tipo de figura así, creo que parten de la convicción de que hace falta un cambio y de que hace falta sistematizar todo más en las redacciones para adaptarse a ese cambio. Creo que son conscientes de que no vale con la inercia y de que no vale con decir que las cosas, bueno, cambiarán por sí solas, sino que son conscientes de que hace falta también a alguien que quizá dinamice ese cambio, pueda supervisarlo de alguna manera o pueda aportar herramientas, estrategias, ideas que ayuden a eso. Y eso ya me parece muy importante, porque implica al menos bueno, una voluntad de repensarse, de repensar inercias y de, bueno, una voluntad de introducir cambios que también son incómodos. Lo decía yo hace poco, porque a veces, claro, que esta figura es incómoda en la medida en la que muchas veces cuestionamos o replanteamos pues, el trabajo de otras personas, formas de hacer que a lo mejor tenemos muy interiorizadas, compañeros y compañeras que hacen muy bien su trabajo también en otros aspectos, pero, pero que a los que a lo mejor añadimos o cuestionamos cosas, y eso sabemos que molesta a las redacciones. Entonces yo creo que el cambio fundamental es que un medio lo crea y cree una figura dispuesta a hacer un poco de conciencia también interna o de batalla interna, más allá de lo concreto, porque creo que cada cual luego eso concretamente lo está llevando a cabo de una manera. También creo que hay medios de comunicación que a lo mejor no tienen una figura de este tipo, pero tienen trabajo interno hecho. Y hay mucha gente dentro haciendo un trabajo para que también algo así salga adelante y para que se aplique la perspectiva de género. Y eso me parece también igualmente valioso e importante. Creo que la perspectiva de género influye desde los recursos que ponemos para, para indagar y para preparar enfoques.
y no dejarlo, ¿no?, solo en un mero enfoque muchas veces que roza el suceso, sino que creo que la perspectiva de género intenta trascender el caso individual de violencia machista, sea violencia a la pareja o no, o violencia sexual, trascender ese caso individual para conectarlo con un sistema general, con una estructura, con una explicación, con muchos otros puntos que están conectados en la sociedad con esa violencia machista que sucede y que no es un fenómeno porque sí, sino que tiene unas causas, que luego además hay todo un desarrollo de esa violencia machista, desde lo que sucede en la intimidad, a lo que sucede en los juzgados o a lo que sucede en los recursos sociales. Es decir, hay muchísimas derivadas y creo que la perspectiva de género en violencia machista implica abrir mucho la mirada y ser capaz de hacer esas conexiones y de mirar a muchos rincones que quizá a lo mejor teníamos de una manera muy secundaria, ¿no?, en nuestras agendas, o que quizá no conectábamos con la violencia machista. Eso lo veo muy importante. Muchas veces quizá pensamos mucho, pues, en el lenguaje, en las representaciones audiovisuales, y creo que sin duda la perspectiva de género tiene que debatir ahí y tiene que atender a esas cuestiones y esas inquietudes. A veces no son tan fáciles de resolver como parece, otras sí. Y creo que es muy importante también la perspectiva de género para combatir estereotipos. Creo que hay muchísimos estereotipos aún muy, muy, muy asentados sobre la violencia machista, que afectan a, no sé, desde lo que es la violencia machista no sé, a cómo son las mujeres que sufren violencia machista o que sufrimos violencia machista, porque creo que esa es una de las cosas. Identificar violencia machista como muchas cosas también que nos suceden a las mujeres a lo largo de nuestra vida, y no como un episodio muy violento físico que ocurre en la pareja. Pues son como, bueno, te nombro algunas cosas por tampoco enrollarme, ¿no? Pero creo que combatir esos estereotipos de verdad creo que es fundamental. Las coberturas sobre el tema durante el confinamiento, y te diría que post-confinamiento, como periodista las he vivido con un poco de frustración, porque creo que ha habido falta de, quizá, de información más profunda por parte de quien estaba al otro lado, de las administraciones o de los organismos implicados. Sí creo que ha habido una voluntad clara, obviamente, bueno, pues ha hecho un plan de contingencia muy importante, sin duda. Se han dado cifras de lo que estaba pasando con el 016 y con la web. Es decir, hay una parte que creo que es importante y que no quiero desdeñar, digamos, porque creo que además se hace con una voluntad clara y con una convicción también fuerte. Pero al final hemos puesto, o desde luego en mi medio, en el diario, de verdad que hemos puesto mucha atención en intentar contar qué estaba pasando en los hogares, pero también, pues eso, en los centros de acogida, en los recursos, en los juzgados. Y a veces ha sido un poco frustrante quizá no encontrar tanta información como crees que sería deseable tener para explicar bien qué es lo que está pasando. Y ahí sí que me ha enfadado a veces un poco, ¿no? De el quizá buscar más coordinación o datos más centralizados y no encontrarlos. Hay administraciones que han respondido mejor que otras. Ya no te digo a la emergencia, sino a la petición también de información y de comunicación que se les ha hecho. Hay administraciones que han sido más transparentes y que creo que han tomado esto también como una prioridad y han entendido que parte de la respuesta del estado de alarma y de su respuesta como administración tenía que incluir la perspectiva de género y la violencia de género, y han tratado de comunicarlo así y de introducirlo, diría que en su política comunicativa, y creo que hay otras que no, o que no tanto. Y pues claro, si quieres demostrar que te importa mediáticamente y lo quieres hacer en tu medio y a veces no, quizá no encuentras todas las respuestas que te gustaría tener y todos los datos, frustra. Y creo que al mismo tiempo me ha hecho pensar mucho sobre hasta qué punto las administraciones también están, no lo sé, preparadas para dar cierta información, o están recogiendo a lo mejor toda la información que quizá necesitaríamos tener ahora respecto a todo esto.
Yo no creo que es que antes del estado de alarma hubiera más. Creo que el estado de alarma es un estado excepcional y que, por tanto, esa situación excepcional que ha influido muchísimo en, bueno, pues en cómo muchas mujeres han podido experimentar esa violencia, porque de repente, pues ese encierro influye en todo, influye en cómo va a ser a lo mejor esa violencia, influye en tus posibilidades de salir afuera, de escapar, de pedir ayuda, incluso de ser consciente o de romper determinados vínculos de dependencia o económicos. Y claro, creo que esa situación excepcional quizá pues hace falta, requiere una respuesta también extraordinaria. Y ahí es donde yo veo quizá esa falta o esa frustración un poco. No, antes hay información, sí creo, y las periodistas especializadas creo que llevamos mucho tiempo también pidiendo más información y pidiendo más datos sobre algunas cuestiones. Pero esto es de hace mucho tiempo. Quizá porque, bueno, pues también la sociedad ha ido cambiando, quizá pues antes nos fijábamos más en unas cosas, ahora precisamente porque nos fijamos en más cosas y porque queremos dar una visión a lo mejor más completa o más amplia, pues hay cosas que echamos en falta o que pensamos que se deberían hacer. Y ya te digo, no tanto porque ahora de repente con el estado de alarma se cercenara la información, que no, y que creo que ha habido un intento por dar esa información, pues eso, sobre el 016 o... Pero eso, creo que a lo mejor hay administraciones que quizá... y sobre todo que esto a mí me habla de hasta qué punto eso, a lo mejor no lo sé, no hay administraciones que no consideran y tan relevante pues dar información sobre lo que está ocurriendo en, a lo mejor en los recursos que gestionan o... A mí me gustaría decir que, a ver, así como es muy importante, veo muy importante que relacionemos la violencia machista con un sistema más amplio y con el machismo. La violencia machista no son casos aislados, no son hombres que se les va la cabeza y las mujeres que la sufren no son tontas que no saben lo que hacen. Esto responde a algo mucho más grande que tiene que ver con desde cómo entendemos las relaciones, el amor, las parejas, los roles en, no sé, en las relaciones también con lo productivo y, y si rechazas la violencia machista, pero después no eres capaz de conectar eso con otro tipo de comportamientos, muchas veces también cotidianos que todo el mundo tiene, queda algo que no funciona. No vale solo con decir que rechazamos el machismo o que rechazas la violencia machista. Hay que combatirlo activamente y hay que tratar de dejar de ser machista. No decir que no eres machista y que la violencia machista es horrible está bien, es un mensaje social que antes no se daba y que se obviaba, pero tenemos que dar el siguiente paso, que es hacer. No solo vale lo que dices, vale lo que haces. Y esto vale tanto para que las administraciones pongan los recursos que tienen que poner, que muchas veces no hay todos los recursos que hacen falta, para que el sistema judicial se ponga las pilas, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad también, y también para que cada cual nos revisemos y sin ánimo de autoflagelarnos, pues veamos, bueno, los tópicos, los estereotipos, las inercias que seguimos reproduciendo. Y los hombres, creo que los hombres tienen de verdad que repensarse, tienen que escuchar mucho a las mujeres tienen que escuchar mucho a las mujeres que tienen alrededor y escuchar cuáles son sus experiencias, porque muchas veces hasta que muchos hombres desgraciadamente no escuchan qué experiencias hemos vivido las mujeres yendo por la calle o muchas veces en nuestras relaciones, no son conscientes de hasta qué punto hay determinados comportamientos y conductas tan extendidos y que nos afectan tantísimo hasta llegar a veces a una violencia extrema, que quizás es lo que más vemos, pero que es esa punta del iceberg. Los medios de comunicación tienen también que poner los medios y ser conscientes de que, bueno, de que las redacciones y el periodismo, nuestras formas de hacer, nuestras inercias, pues se han construido también desde un modelo que estaba contagiado de determinados valores
y estereotipos también. Y hemos ido arrastrándolo mientras la sociedad cambiaba mucho y tenemos que actualizarlo, tenemos que cambiarlo y a lo mejor pues, cuestionar las cosas que hacemos. Creo que a veces a los periodistas nos cuesta ser autocríticos con algunas cosas y debemos serlo, debemos serlo. Los medios de comunicación tienen que poner medios, la precariedad, la falta de formación, la falta de recursos influye negativamente en la capacidad de las redacciones para poder aplicar la perspectiva de género y para poder informar mejor sobre violencias machistas. Eso es así, un hecho. No vale solo con la voluntad de un periodista, que es muy importante y creo que de verdad podemos hacer mucho. Hacen falta recursos para romper esas inercias.